Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha conmovido profundamente, una historia que habla de resiliencia, de esperanza, sobre todo, de un amor que florece en las circunstancias más adversas. Hablamos de la historia de Hande Kerem, y cómo su amor renació, se fortaleció y encontró un nuevo comienzo en medio de la devastación de un terremoto. Este título, Renace el amor, Hande Kerem, una historia de amor post-terremoto, encapsula perfectamente la esencia de lo que vamos a compartir con ustedes. Estamos seguros de que se quedarán hasta el final, porque lo que van a escuchar hoy es verdaderamente inspirador. Y antes de que nos adentremos en los detalles, recuerden que si disfrutan de este tipo de contenido, de historias que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Nuestra historia comienza mucho antes de la tragedia, en los vibrantes callejones de una ciudad que pulsaba con la energía de miles de sueños. Hande Kerem, dos almas jóvenes, llenas de ilusiones y con la mirada puesta en un futuro prometedor, se conocieron en medio de esa efervescencia. Su amor nació de forma natural, como dos piezas de un intrincado rompecabezas que encajan a la perfección, creando una imagen de perfecta armonía. Era un amor joven, intenso, de esos que parecen sacados de las páginas de una novela romántica, rebosante de risas compartidas, planes cuidadosamente tejidos y la silenciosa pero firme construcción de una vida entrelazada. Sus días estaban imbuidos de esa magia etérea que solo el amor en su etapa más pura puede ofrecer, marcada por pequeños gestos de ternura, miradas cómplices que lo decían todo y la serena certeza de tener al compañero de vida a su lado. La vida, en su aparente y reconfortante normalidad, les sonreía con generosidad. Imaginaban su futuro floreciendo en el mismo terruño que los había visto crecer, tejiendo un hogar, quizás formando una familia, un nido seguro donde su amor pudiera seguir expandiéndose, nutriéndose de la cotidianidad y la complicidad. Pero el destino, con su impredecible y a veces cruel capricho, puede tejer giros inesperados, y en este caso, giros de una magnitud devastadora. Un día, la tierra misma se rebeló con una furia inimaginable. Un terremoto de proporciones catastróficas azotó la región, dejando a su paso un rastro de destrucción sin precedentes, pérdidas irreparables y un dolor que se anidó en el corazón de miles de familias. El paisaje urbano, antes vibrante y lleno de vida, se transformó de la noche a la mañana en un sombrío escenario de escombros, polvo y desolación. La vida tal como la conocían Hande Kerem se detuvo abruptamente, se fracturó en mil pedazos. En medio del caos reinante, el pánico paralizante y la abrumadora incertidumbre, su prioridad número uno, su única y acuciante meta, fue encontrarse. El instinto primario de proteger y reunirse con el ser amado se apoderó de cada uno de sus seres. No tenían idea de si sus hogares, sus refugios, seguían en pie, si sus familias habían logrado escapar ilesas, lo único que anhelaban, lo único que importaba, era la certeza de que el otro seguía respirando, de que aún formaban parte de este mundo. La búsqueda, marcada por una angustia que oprimía el pecho y una desesperación que bordeaba la locura, culminó finalmente en el tan anhelado reencuentro. Fue un abrazo que lo dijo todo, un abrazo que encapsuló la abrumadora oleada de alivio, el persistente miedo, el amor incondicional que los unía y la pura incredulidad de estar vivos y juntos en medio de tanta adversidad. Sin embargo, ese reencuentro no tuvo el tinte de la felicidad despreocupada y jovial de antes. Se produjo en un escenario desolador, rodeados por las cicatrices palpables de la tragedia. Sus vidas habían sido golpeadas con una fuerza brutal, dejándolas al borde del colapso. Perdieron posesiones, perdieron la familiaridad y la comodidad de su entorno, e incluso, en muchos casos, perdieron seres queridos que marcaron para siempre sus almas. La ciudad que tanto amaban se convirtió, de repente, en un recuerdo doloroso y herido. El terremoto no solo derribó edificaciones, sino que también intentó, con saña, derribar sus espíritus.
Sin embargo, es precisamente en estos abismos de oscuridad extrema, en los momentos en que la esperanza parece desvanecerse por completo, cuando la luz del amor tiene la capacidad de brillar con una intensidad y un fulgor nunca antes vistos. Ande y Kerem, en lugar de sucumbir a la abrumadora sombra del desánimo y la desesperanza, encontraron en la profunda conexión que los unía una fuente inagotable de fortaleza, un manantial de resiliencia que les permitió seguir adelante. Se convirtieron el uno para el otro en un refugio seguro, un ancla firme en medio de la furiosa tormenta que azotaba sus vidas. La fragilidad de la existencia humana, puesta de manifiesto de la manera más cruda y brutal posible, les hizo comprender, de una forma visceral, lo que realmente tenía un valor incalculable. Sus posesiones materiales, antes tan importantes, palidecieron en comparación con la inmensa trascendencia de tenerse mutuamente. Su relación, antes cimentada sobre los placeres efímeros y las comodidades de la vida cotidiana, ahora se estaba reconstruyendo sobre la base sólida e inquebrantable de la supervivencia, del apoyo mutuo incondicional y de una profunda gratitud por estar juntos, respirando, amándose. Los días que siguieron a la catástrofe fueron un constante y arduo desafío. Vivían en refugios temporales, compartiendo espacio y escasos recursos con otros damnificados, enfrentando la incertidumbre sobre el futuro con una entereza admirable. Pero en medio de todas esas dificultades y privaciones, Ande y Kerem comenzaron a notar un cambio sutil pero profundo en la dinámica de su relación. El amor que sentían el uno por el otro ya no se limitaba a la chispa apasionada de la juventud, se había transformado en algo mucho más profundo, más maduro, más resistente ante las adversidades. Se apoyaban mutuamente en cada pequeña victoria, celebraban con júbilo cada momento de calma relativa y se consolaban en las inevitables dificultades, fortaleciendo su vínculo a cada paso. Descubrieron en sí mismos una fuerza latente que no sabían que poseían, una fuerza que emanaba directamente de la profunda y imbracable conexión que los unía. Movidos por un impulso solidario y un profundo sentido de comunidad, comenzaron a extender su ayuda a otros. El trauma compartido, la experiencia de haber sobrevivido juntos a la devastación, los unió aún más a su comunidad, tejiendo lazos de hermandad en medio de la desolación. Ande, con su innata empatía y su corazón generoso, se dedicó a consolar a los niños que habían sido especialmente afectados por el terremoto, brindándoles un poco de calma y normalidad en medio del caos. Por su parte, Kerem, con su pragmatismo y su capacidad de organización, se involucró activamente en las tareas de coordinación y distribución de la ayuda humanitaria, demostrando una vez más su fortaleza y su compromiso. Se dieron cuenta de que, a pesar de haberlo perdido todo materialmente, habían ganado una perspectiva invaluable sobre la vida, una apreciación renovada por los pequeños milagros cotidianos. El amor, lejos de ser un obstáculo en su camino, se convirtió en el motor que los impulsaba a seguir adelante, a reconstruir no solo sus propias vidas, sino también a contribuir activamente a la reconstrucción de su amada comunidad. Su amor, refinado por el fuego de la adversidad, se transformó. Ya no se trataba únicamente de planes de futuro elaborados o de románticas citas bajo las estrellas. Ahora, se manifestaba en la mano que acariciaba el hombro del otro en un momento de debilidad, en la mirada que transmitía consuelo y comprensión sin necesidad de pronunciar una sola palabra, en la fuerza compartida que les permitía enfrentar cada nuevo día con valentía y determinación. Descubrieron que el amor verdadero no reside en la ausencia de problemas o dificultades, sino en la firme voluntad de enfrentarlos juntos, de ser un equipo inquebrantable ante cualquier desafío. La adversidad actuó como un crisol alquímico, purificando su amor, eliminando lo superficial y dejando al descubierto solo lo esencial, la conexión profunda, el respeto mutuo incondicional y un compromiso inquebrantable con el futuro compartido. La reconstrucción de la ciudad fue un proceso largo, arduo y doloroso, pero también, y de manera intrínseca, un proceso de renacimiento colectivo. Y en medio de ese arduo proceso de reconstrucción, Ande y Kerem decidieron dar un paso trascendental. En un lugar improvisado,
con la compañía de sus seres queridos que también habían logrado sobrevivir a la catástrofe, y rodeados de aquellos que se habían convertido en su familia post-terremoto, en su red de apoyo incondicional, decidieron casarse. No fue una boda fastuosa ni ostentosa, no hubo vestidos de diseñador ni salones espectaculares. Fue una ceremonia sencilla, despojada de artificios, pero inmensamente cargada de significado, un testimonio vibrante y poderoso de su amor inquebrantable y de su firme compromiso de construir un futuro juntos, sin importar los obstáculos que la vida les pudiera presentar. Este matrimonio simbólico, celebrado en medio de la desolación y la reconstrucción, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Fue la prueba viviente de que, incluso después de la destrucción más terrible y devastadora, el amor tiene la asombrosa capacidad de renacer y florecer con una fuerza renovada. Fue un recordatorio palpable de que la vida, por frágil y vulnerable que parezca, posee una capacidad inherente y asombrosa para regenerarse y para encontrar belleza incluso en las ruinas. Hande y Kerem, a través de su extraordinaria historia, demostraron que los desastres naturales pueden arrebatarlo todo, que pueden desmoronar edificios y cambiar paisajes, pero que jamás podrán mermar el espíritu indomable del ser humano ni la fuerza transformadora del amor que une a las personas en los momentos más oscuros. Hoy, Hande y Kerem se erigen como un ejemplo luminoso de resiliencia, de esperanza y de la capacidad humana para superar las adversidades más extremas. Han atravesado una de las experiencias más traumáticas que uno puede imaginar, pero en lugar de ser aniquilados por ella, salieron de ella fortalecidos, con un amor más profundo, más maduro y una apreciación renovada por el simple milagro de estar vivos. Han decidido que su historia de amor no será solo un relato personal, sino una fuente inagotable de inspiración para otros que enfrentan circunstancias difíciles. Participan activamente en la reconstrucción de su comunidad, brindando apoyo a otras familias que han pasado por experiencias similares, compartiendo su fortaleza y su fe inquebrantable. Su historia es un recordatorio poderoso y emotivo de que, incluso en los momentos más oscuros y desoladores, el amor puede ser la luz que nos guía, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y la razón fundamental por la que nunca debemos rendirnos. Es la prueba irrefutable de que el amor, en su forma más pura y auténtica, es verdaderamente indestructible. Así que, para resumir y encapsular la esencia de esta conmovedora narrativa, hemos compartido la extraordinaria historia de Hande y Kerem. Vimos cómo su amor, joven y vibrante, fue sometido a la prueba más dura imaginable por un devastador terremoto. A pesar de la inmensa pérdida, el miedo paralizante y la abrumadora incertidumbre que los rodeaba, su vínculo no solo sobrevivió, sino que se fortaleció hasta límites insospechados. Descubrimos que, en medio de la tragedia y la devastación, encontraron en su amor mutuo una fuente inagotable de resiliencia, un refugio seguro ante la tormenta y un motor poderoso para la reconstrucción, no solo de sus propias vidas, sino también de su amada comunidad. Su boda improvisada, celebrada en medio de las ruinas, se convirtió en un símbolo potente y conmovedor de esperanza, demostrando al mundo entero que el amor puede renacer y florecer con una belleza deslumbrante, incluso después de la más profunda desolación. Su historia nos enseña el verdadero significado de la fortaleza interior, del apoyo incondicional y de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para amar, para sanar y para reconstruir sobre los cimientos de la adversidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional tan intenso y enriquecedor. Esperamos sinceramente que la historia de Hande y Kerem les haya inspirado tanto como a nosotros nos ha conmovido. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta increíble pareja y su inspirador viaje. ¿Han vivido alguna experiencia similar donde el amor haya sido su pilar fundamental, su fuerza motriz en momentos difíciles? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear una comunidad de apoyo y reflexión. Y si esta historia les ha tocado profundamente el corazón, les ha hecho reflexionar sobre la vida, o simplemente la han disfrutado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Compartan esta historia con sus amigos, familiares y conocidos, porque creemos firmemente que mensajes de esperanza y resiliencia como este necesitan ser escuchados y difundidos. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras y contenido que, esperamos, les sea de gran valor y disfrute. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano.